soy Lizeth Melgarejo de la carrera de enfermería y en conjunto con mis compañeras Gisret, Mariel y Cianya les presentaremos nuestro trabajo. El tema es de pandemias, COVID-19 e influenza H1N1. Bueno, pues en esta investigación les vamos a mostrar las enfermedades pandémicas desde la peste negra hasta la actualidad. Varias pandemias ya fueron vencidas. A esto me refiero porque ya tienen vacuna. Y bueno, como todos saben, desde el nacimiento, pues la mayoría de las personas cuentan con ella. Estas pandemias han sido parte de la historia de la humanidad desde hace varios siglos. Se registra que la primera pandemia, por así decirlo, fue desde el año 1580 hasta ahora. Ha habido aproximadamente 4. Hasta la actualidad, la que ahorita, estamos llevando, que es la de COVID-19. Y pues al parecer ya tenemos una pandemia más por vencer porque creo que ya hay vacuna. Les presentamos nuestro trabajo. Gracias. Soy García, soy estudiante de nutrición y a mí me tocó darles el breve histórico de las pandemias dentro de mi equipo. La primera plaga que yo encontré fue la plaga ateniense que ocurrió 430 años antes de Cristo. Esta fue relatada por Tucídides, quien fue un sobreviviente a esta plaga. Él la relató como que los síntomas principales eran fiebre, dolor de cabeza, conjuntivitis y tos con sangre. Después, cuando la enfermedad avanzaba, estos presentaban dolor de estómago, náuseas y vómito con sangre, por lo que se cree una teoría reciente postulada por Olson y otros epidemiólogos clásicos que esta plaga fue causada por el virus del ébola que causa la fiebre hemorrágica. La segunda que yo encontré fue la plaga antonina en 165 a 180 después de Cristo. Fue documentada por el médico Galeno, por lo que también es conocida como la plaga de Galeno. Este fue un brote que surgió en el Imperio Romano, traída por los soldados que venían desde Siria, que afectó a Asia, Egipto y Grecia. La plaga destruyó a más de un tercio de su población, incluyendo a su rey, que era en ese entonces Marcos Aurelio. La tercera que yo encontré fue la plaga justiniana a mediados del siglo VI. Fue originada en Etiopía por una bacteria llamada Yersinia pestis. Esta plaga fue avanzando hasta Egipto, Asia y después hacia Roma y África. Uno de los síntomas principales era que ellos presentaban alucinaciones antes de los siguientes síntomas, que eran fiebre, fatiga y bubas, que son tumores como rellenos de pus. Estos tumores se presentaban en la parte inguinal, la axila, el cuello y detrás de las orejas. Esta plaga ocasionó miles de muertes. Antes había como hoyos donde guardaban sus muertos y se llenaron hasta con 7,000 personas por hoyo, hasta que comenzó a causar un hedor tan fuerte que llegaba a todas las casas del pueblo. La cuarta que yo encontré fue la peste negra. Esta es una de las más famosas y la más conocida, por lo que tuvo resultados caóticos y desastrosos. Esta peste ocurrió en 1334 a 1400 después de Cristo. Hablamos de un brote global de la peste bubónica que comenzó en China y se extendió a Asia y al norte de India. Iba desde Rusia hasta el occidente. Esta pandemia mató alrededor de 150 millones de personas, acabando con un porcentaje muy alto de la población. En esta se presentaban ciertos tumores en la ingle y en las axilas, algunos de tamaños de manzanas o de huevos, pero después se convertían en manchas negras que se expandían por todo el cuerpo haciéndose como bolas, por lo que es llamada la peste negra. Se creía que esta peste venía de las ratas, pero después se descubrió que venían de las pulgas de las ratas orientales. Los humanos la podían transmitir por fluidos como saliva, un estornudo o por tener relaciones íntimas. La quinta que yo encontré fue la pandemia de la flu española que ocurrió en 1918 a 1920. Hablamos del H1N1 extraído del virus de la influenza, fue la primera pandemia que fue global y fue la primera en utilizar la medicina moderna, o sea, la epidemiología. Esta pandemia fue relatada como una de las más desastrosas que existen debido a sus resultados, y esta fue la primera en ser observada y cuantificada.
La pandemia del VIH se presentó a principios de los 80, comenzó en Estados Unidos, siendo transmitida principalmente por toda la comunidad gay, debido a que ellos tenían muchas relaciones sexuales entre todos. Afectó a un aproximado de 40 millones de personas a nivel mundial y con una mortalidad de 1 millón. Esta es muy preocupante, especialmente en la pandemia del VIH, mejor conocido como SIDA. Esta se presentó a principios de los 80 y comenzó en Estados Unidos, transmitida por la comunidad gay, y afectó aproximadamente a un porcentaje de 40 millones de personas a nivel mundial, ocasionando una tasa de mortalidad de 1 millón de muertes al año. Esta pandemia es particularmente alarmante en Sudáfrica, ya que tiene una prevalencia del 25%. La siguiente es el SARS, que se dio en el siglo XXI, mejor conocido como síndrome respiratorio agudo por sus siglas, causado por SARS coronavirus, y comenzó en China y afectó alrededor de 10.000 individuos, principalmente en Hong Kong, pero también afectó a algunos en Canadá. La tasa de mortalidad de esta fue del 10% y fue contenido el brote en el 2003. La pandemia siguiente fue la del H1N1 en 2009. Esta fue originada en México y fue una repetición de la flu española de 1918, pero sin resultados tan devastadores como la flu española. Esta comenzó a declinar en el mismo 2009 y terminó en el 2010. La siguiente fue el ébola, que se presentó en el 2014 a 2016. Originó de África Central con 28.000 casos y 11.000 muertes. Zika, que fue del 2015 al 2016. Este virus se encuentra en monos, pero también en mosquitos. Bueno, es transmitida por mosquitos, que se puede contagiar entre humanos por vía sexual. Esta fue identificada en Brasil en el 2015, pero ya fue creada una vacuna que fue concretamente creada por Jenner, un médico rural inglés, en 1796. Coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus que circulan entre humanos y animales. Algunos de los animales son gatos, murciélagos, camellos, entre otros. Causan enfermedades respiratorias que van desde un simple resfriado hasta enfermedades más graves, que son el caso de síndrome respiratorio agudo severo, SARS, y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es MERS. En este caso estamos hablando de un SARS-CoV-2 y provoca la enfermedad de COVID-19, que se extendió por el mundo y se declaró pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. ¿Dónde inicia el brote del SARS-CoV-2? Bueno, los primeros casos se originaron en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. El 31 de diciembre del 2019, la Comisión Mundial de la Salud de Wuhan notifica un conglomerado de casos de neumonía en su ciudad. Posteriormente se determina que está causado por un nuevo coronavirus. Asimismo, se empieza a propagar por no tomar las medidas necesarias, se empieza a propagar por diferentes países. Primero, si no mal recuerdo, se inicia en España, luego se pasa a Italia, Estados Unidos y así sucesivamente. La pandemia aquí en México de COVID-19 se inicia por un mexicano que viaja a Italia a un evento que hubo, y cuando regresa aquí presenta síntomas, se le realiza la prueba y sale que es positivo a tener COVID-19. Pasadas unas horas se confirma otro caso en Sinaloa y uno más en Ciudad de México. El primer fallecimiento que hubo fue el 18 de marzo del 2020 a causa de esto el gobierno y la Secretaría de Salud impusieron medidas para reducir y controlar los contagios. Una de ellas fue extender el periodo vacacional, que aunque no se hizo de forma inmediata, se tomó en cuenta, y se realizó una jornada nacional de salud de sana distancia. Y pues posteriormente se hace el plan de N-3-E.
la cual está compuesta por 3 fases epidemiológicas identificadas por autoridades sanitarias según el grado de transmisión de la enfermedad. El 24 de marzo se decretó la fase 2, que significó la suspensión de actividades económicas y la restricción de conglomerados masivas y la recomendación del confinamiento domiciliario a la población en general. El 30 de marzo del 2020 se evolucionó y se declaró emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor como consecuencia de los casos confirmados, ya que había mayor casos confirmados de contagios de COVID-19. Asimismo, se dan muertes por la enfermedad en el país y el Consejo acordó medidas preventivas en todos los territorios nacionales, entre las que destacan la suspensión inmediata desde el 30 de marzo al 30 de abril del 2020 de actividades no esenciales, ni sectores públicos, ni privados, ni sociales, con la finalidad de reducir y mitigar la suspensión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y las muertes por COVID-19. Algunos de los síntomas del SARS-CoV-2 son fiebre, tos seca y cansancio. A causa de esto se puede confundir con una simple gripa, pero conforme va pasando el tiempo, se agravan los síntomas. Hay síntomas que no son tan comunes que pasen en esta enfermedad y son los siguientes: es malestar o dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato, erupciones cutáneas o pérdida del color de los dedos de las manos o de los pies. ¿Cómo se transmite el SARS-CoV-2? Los coronavirus humanos primordialmente se transmiten de una persona infectada a otra, ya sea por el aire, cuando nosotros tosemos o estornudamos, o al tocar alguna superficie que tenga el virus, o si estrechamos la mano de una persona y nosotros estamos infectados. Y posterior a eso nosotros tenemos las manías de no lavarnos las manos, más bien no tenemos esa cultura de limpieza que debería de ser primordial. No nos lavamos las manos, nos metemos las manos hacia la boca, comemos con las manos sucias, etcétera. Entonces, al nosotros tener las mucosas en contacto con el virus, nos contagiamos, ya sea tanto por los ojos, la nariz o la boca. Hola, mi nombre es Yaña Martínez, estudio la carrera de fisioterapia y el día de hoy les voy a hablar un poco más sobre la pandemia de influenza H1N1. La influenza es una enfermedad respiratoria aguda, la cual se divide en 3, son 3 tipos de virus. El cual vamos a hablar el día de hoy es el tipo A, el cual es el de mayor importancia debido a que no solo afecta a los humanos, sino también en algunas especies animales, tales como aves, cerdos, tigres, entre otros. Aproximadamente los cálculos que se realizaron sobre la mortalidad oscilan entre el 1 y el 3% de la población mundial. La forma en la que se transmite el virus de la gripe pandémica es de persona a persona, tal y como lo hacen cualquier tipo de virus de gripe estacional. Este contagio puede ocurrir debido a la expulsión de las gotículas, ya sea al toser o estornudar, y estas gotículas se quedan en las superficies o pasan a otra persona debido al contacto que pueden llegar a tener. El diagnóstico de la influenza se lleva a cabo haciendo una muestra de una secreción del sistema respiratorio entre el 4º y el 5º día de aparición de la enfermedad. Sin embargo, en los niños puede aparecer hasta los 10 días o más. El cuadro clínico de este virus se caracteriza por malestar general, gripe, tos, fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares o articulares, faringoamigdalitis o rinorrea, y en varios casos también se presentó vómitos y diarrea.
Y a continuación les voy a hablar un poquito más sobre cómo fue que se llevaron a cabo las fases de la influenza. De la fase 1 a la fase 3 eran transmisiones principalmente en los animales y muy poquitas en los seres humanos, eran muy localizadas. En la fase 4 fue cuando la transmisión era sostenida de humano a humano. En la fase 5 y la 6, que era cuando ya se había declarado pandemia, fue una infección humana generalizada. En la fase post-pico fue cuando solo habían eventos, una posibilidad de eventos recurrentes. Y en la fase post-pandemia, que es en la que nos encontramos ahorita, es cuando existe la enfermedad, está activa, sin embargo es a nivel estacional. Y desde el 12 de abril de 2009 hasta el 10 de abril de 2010 aproximadamente, el Centro de Control de Enfermedades estimó que hubo aproximadamente 60.8 millones de casos de influenza y 275,000 hospitalizaciones, más o menos, y aproximadamente 12.470 muertes en los Estados Unidos a causa de este virus de influenza. Bueno, para el tratamiento con antivirales para la influenza H1N1 se utilizó el oseltamivir y el zanamivir para tratar a pacientes que presentan síntomas durante más de 2 días antes del inicio del tratamiento. Incluso estos antivirales, que son inhibidores de la neuroamidasa, fueron utilizados también en enfermedades complicadas que requerían hospitalización y que pudieran agravar la influenza en el paciente. Sin embargo, este tipo de tratamiento se llevó a cabo hasta el 5 de octubre de 2009, que fue la fecha en la que se administró la primera dosis de la vacuna monovalente para el virus de la influenza H1N1. La influenza en México inició aproximadamente el 17 de marzo del 2009. Se dice que fue en Veracruz y desde ese mes hubo más de 1.300 casos notificados en el país. Y desde el 26 de abril del mismo año se registraron 1.614 casos, con 103 fallecimientos y cerca de 400 pacientes hospitalizados. Esto hasta el 10 de agosto de 2010 fue cuando la OMS declaró terminada la pandemia de influenza H1N1. Bueno, en conclusión, es un mundo globalizado y en el que los países tienen un desarrollo desigual. La estrategia de control en el foco no siempre es posible, como en el COVID. Acaba de demostrar y por ello, además de colaborar con organizaciones internacionales, debemos de disponer de sistemas de vigilancia y alerta estructuradas, regulados y apoyados en una legislación nacional. La importancia de las enfermedades respiratorias crónicas y sus prevenciones en el futuro hacen impredecible desarrollar sistemas de integrales de vigilancia epidemiológica. Tenemos por delante el reto de desarrollar la vigilancia de estas enfermedades integrando la información disponible, como mortalidad, incidencia, el conjunto mínimo básico de datos, etc. Bueno, pues eso fue todo por nuestra parte. Espero haya sido de su agrado. Gracias.